Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes cuchumil cajeros, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Cuánta sabiduría, cuánta entrega a la formación de jóvenes en alto riesgo. Los salesianos de la Iglesia Católica son verdaderos polinizadores, gente de entrega total a la juventud, a los jóvenes principalmente, para formarlos, llevarlos a ser buenos y ejemplares ciudadanos del país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. 5 de mayo, Día del Árbol en la República Dominicana. Porque el Día Mundial del Árbol es el 28 de junio. Así que en 1969, en Roma, una reunión de esos congresos forestales del mundo, y determinaron el 28 de junio como Día Internacional del Árbol. Pero, claro, eso no es de ahora, desde el siglo XIX, del mediado del siglo XIX, ya se tomaba en cuenta el árbol como la importancia del árbol para la vida, la biodiversidad. Y República Dominicana, en 1957, el presidente de la República era el señor Negro Trujillo. Se le decía negro, pero ¿y cómo era que se llamaba Negro? No me acuerdo cómo era el nombre de Negro Trujillo, pero Suriel me lo pone por aquí, me escribe. En un momento me lo escribe. Ay, ¿verdad? ¿Y cómo era que llamaba Negro Trujillo? No recuerdo cómo era que se llamaba ese caballero, presidente títere de Trujillo en 1957. Entonces se adoptó el Día del Árbol para la República Dominicana. Y se adoptó el 5 de mayo, aunque el decreto que firmó Negro Trujillo fue el 21 de agosto, creo que fue del 57. Pero se determinó en ese decreto que sería celebrado el Día del Árbol el primer domingo de mayo.
Entonces ese primer domingo de mayo fue 5, día 5 de mayo, y se quedó como el 5 de mayo como día del árbol en la República Dominicana. Y desde aquí, perdón, desde el año 1957 se viene celebrando ese día. Y el árbol, señores, los bosques y las selvas, porque por eso es que yo, primero por mi formación de agrónomo, y además, debo confesar aquí lo siguiente, que mi tesis de grado, para optar al grado de ingeniero agrónomo, lo hice precisamente en un árbol, estudiando un árbol importante del país. Yo creo que es uno de las maderas preciosas más importantes del mundo. En los trópicos para mí es la mejor. Y en República Dominicana es la más emblemática también, que es la caoba, Swietenia mahogany. Y yo hice mi tesis precisamente estudiando ese árbol, que me apena hoy, Día del Árbol, aprovecho para los ineptos, porque tengo que decir así, autoridades del ayuntamiento o las autoridades del medio ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, que no atienden. La caoba dominicana está infestada de dendropemo o muérdago. Un muérdago que es una planta parásita que afecta el desarrollo y seca las plantas de caoba. Y he puesto fotos aquí, todos los que siguen este programa saben que yo he puesto esas fotos que son muy gráficas, que grafican, mejor dicho, el problema, cómo se secan los árboles y cómo ese árbol prácticamente absorbe la savia elaborada de esas plantas de caoba y seca. Ahí en la Tiradentes he mostrado árboles que han sido secados totalmente, han sido parasitados totalmente, fagocitados prácticamente, toda su área verde ha sido fagocitada por ese muérdago. Y ahí están en la Roberto Pastoriza, esquina Tiradentes, para mejor seña a los técnicos de medio ambiente o del ayuntamiento, que si quieren le damos, nosotros le brindamos nuestro apoyo técnico para eliminar ese dendropemo, que es sencillo, simplemente cortarlo. No el árbol, sino cortar el parásito y aplicar entonces un producto, un fungicida, que pueda evitar cualquier daño al árbol por vía de la pudrición. Pero no se le hace caso a uno aquí. Y la caoba dominicana va tomando un giro peligroso porque esos árboles se pierden y es un valor inconmensurable. Un árbol de caoba grande ya crecido, con un buen diámetro a la altura de pecho, un DAP, como se le llama en taxonomía, es un árbol muy caro. Entonces, la avenida Winston Churchill, que tiene muchísimo, está arborizada con caoba. Ahí vi también, ahora se puede apreciar ese muérdago, porque el árbol de caoba, como renueva su follaje, esas hojas tan verdes, y el muérdago tiene un color marrón oscuro, entonces se distingue, a simple vista usted ve el muérdago, cómo está parasitando el árbol de caoba. Pero no hay una autoridad que le interese eso, porque no saben de eso, lamentablemente. Ni saben ni se asesoran, que es peor. Entonces, bosque y selva, señores, eso nada más da conservación de la biodiversidad. Eso da protección, el bosque, el árbol da protección al suelo para la conservación de suelo, evita los arrastres, mantiene la humedad del suelo, sus capas, esas capas que crea caudales, crea ríos, los ríos se mantienen vivos. ¿Por qué? Por las lluvias. Pero además, el bosque evita lo que ahora está peor, que es el cambio climático ligado al fenómeno del Niño,
señores, se agravan más por esta deforestación que hay en las Américas. Todas las Américas están deforestadas, principalmente América del Sur. Los 3 países más deforestados, yo creo, del mundo, están Paraguay, Argentina y Brasil. Han diezmado esas selvas amazónicas y el río Paraná y toda esa zona ahí, porque por sembrar soya en Brasil y en Argentina principalmente y Paraguay, han desbrozado todos esos bosques amazónicos, han dañado y los bosques del Paraná y de todos esos ríos ahí, esas selvas, y han, como se dice, pelado esos millones de hectáreas que hay ahí y han deforestado. Entonces, ¿qué hace eso? Que acelera el periodo del Niño, sumado al cambio climático, se empeora con la deforestación, porque si no hay árbol no hay vida. Es decir, la flora y la fauna, donde no hay árbol, no hay flora, la otra flora, como se dice, y la regeneración natural del bosque. Además, la fauna, los faunísticos se pierden porque los animales que puedan existir ahí o coexistir en el bosque se van, se largan de ahí. En los desiertos usted ve vida. ¿Quién ve vida en un desierto? Por ejemplo, ese desierto de Atacama, el desierto de Sahara. Usted no ve ahí. Usted no ve vida ahí. Usted ve planta ahí. Si usted no ve planta, es que la gente no puede vivir ahí. Ahora, donde están los bosques húmedos, principalmente estos bosques húmedos, cerrados, tupidos, entonces es la garantía para evitar los deslaves. Fíjense la cantidad de arrates, de inundaciones por la intensidad de la lluvia y el golpeo de la lluvia también, porque ese es un golpeo pluviométrico que cae y daña en el suelo, pero un suelo desprotegido, ¿qué es lo que trae? Deslaves, inundaciones, y usted ve cientos de miles de gente en Colombia y en Argentina y en todos esos países sacando a la gente, como dicen, en litera y helicópteros sacando ahogados, y un desastre la deforestación. Aquí en República Dominicana también estamos amenazados gracias a que Joaquín Balaguer tomó medidas heroicas como las que tienen que tomar los verdaderos estadistas. Tomó medidas heroicas con un bosque que estaba prácticamente despoblado. Era lo que yo decía ayer. Yo sobrevolé, tuve la suerte de sobrevolar desde San Juan de la Maguana hasta llegar a Constanza, todas esas montañas, esa montaña central y qué sé yo, meridional, y ver esa devastación de los bosques en esa zona. Eso es penoso, decía yo ayer. ¿Cómo ahí no hay árboles? Eso es pelado, todas esas lomas, esos cerros de esas montañas. Y entonces, después de esa medida de Balaguer, en el 67, el bosque dominicano se fue repoblando porque recibió un respiro. Y fíjense cómo ahora todavía se ataca el bosque. Subimos, esa población boscosa subió casi a un 50%. Subió en tiempos de Balaguer y el celo puesto en el bosque. Pero fíjense el tipo de tratamiento que tiene el bosque en la República Dominicana. Primero la minería, por un lado. Fíjense cómo yo tengo unas imágenes por ahí que yo no sé, probablemente Eric las eliminó, pero yo he mostrado aquí muchísimas veces las imágenes de esas minas de Cotuí y de Bonao, cómo queda la montaña degradada, que es afectada en su forma más profunda por una minería abierta que le abre las venas a las montañas dominicanas, y uno evita, yo no quisiera ver las montañas de San Juan buscando oro dañadas como están esas montañas de ahí. Por eso el Día del Árbol hoy hay que tomarlo como un día de concienciación para que el pueblo haga conciencia de la ventaja que tiene la arborización, la reforestación o la forestación del país.
que el país sea preservado y que cada dominicano se haga vigilante para que un extranjero haitiano que vienen a buscar guaconejo, que ahí tengo yo unas imágenes, yo las voy a poner más tarde, voy a tratar de poner esas imágenes del guaconejo, para que se vea cómo es que se ataca el bosque seco en la República Dominicana para carbón o para fines de perfumes y cosas de eso. Pero lo malo de esto es que lo hace un inmigrante ilegal y nosotros permanecemos los dominicanos expectantes. ¿Y la autoridad dónde está? Buscando pesitos ahí del negocio, los guardias y todas esas cosas. Una barbaridad que este país no tiene, parece, defensores para su medio ambiente agredido. Tal vez hoy, repito, como Día del Árbol, podemos hacer conciencia de ello. Ojalá. Bien, ha habido unas denuncias sobre asuntos muy graves. Primero el caso de Nuria Piera. Ese caso del Pegasus, yo recuerdo en el gobierno 2000-2004, que mal recordamos, yo recuerdo que se habló de que, bueno, que un coronel del ejército había adquirido un equipo de rastreo, de llamada y para darle seguimiento a los adversarios del gobierno y del presidente de ese momento. Y se habló del Pegasus también. Y además, hasta se habló también de una estatua equina, alada, que fue puesta o colocada en la Fuerza Aérea Dominicana, en San Isidro, para honrar o para homenajear al presidente de turno. Y yo recuerdo que se habló, ese fue el Pegasus, pero se habló del Pegasus también, porque eso es una industria en República Dominicana. Y aquí hay elementos que han sido investigados por los estados, pero no le pasa nada. Entonces la impunidad ha mantenido ese programa de espionaje y las autoridades parece que le complacen. Entonces, en vez de hacer un ejercicio de verdad diríamos, y de respeto para que eso no suceda, entonces lo que se hace es que se premia a los que mantienen esos programas de espionaje a periodistas y políticos. ¿Qué amigos de los líderes políticos y a los mismos líderes políticos no están todos intervenidos, todos esos teléfonos? No pueden ni hablar, o hablar en jerigonza, como se dice, o hablar como el código que tenía Lili, y entonces, o buscarse los teléfonos maquitos que le llaman, tienen sus maquitos para poder comunicarse, porque esos maquitos parece que son impenetrables. Pero eso es una barbaridad. Entonces Nuria ha señalado que fue intervenido su teléfono en tiempo de Danilo Medina. Y uno se pregunta, ¿pero puede haber más perversidad de ese gobierno? Porque si es verdad lo que dice Nuria Piera ahí, y no hay forma de negarlo, yo no sé cómo ella obtuvo esa información, porque ya no lo he explicado. Pero lo más lógico es que se aparezcan tal vez con una querella contra Danilo Medina, porque ella ha dicho que Danilo Medina fue el que autorizó a que le investigaran, a que le espiaran su teléfono. Háganlo, pero no le hagan daño. Una expresión cargada de un sadismo increíble y propia de gente que alían, como hemos dicho aquí, la mala fe y la astucia. Eso es una barbaridad. Entonces no sabemos si Nuria Piera podría querellarse contra Danilo Medina, si entiende que son pruebas fehacientes las que hay de eso. Asimismo, vimos un caso de Sed de Justicia, un grupo parece de sociedad civil, que hizo un sometimiento también de Danilo Medina, por la cita que hicieron de él en el caso de los calamares y los corales y los antipulpos y medusa y todas esas especies, esa mariscada jurídica que hay ahí en justicia. Entonces, ese caso del Pegasus es muy, diríamos, ya internacionalizado, porque
En muchos países de América y del mundo, eso, los gobiernos usan eso para rastrear a los ciudadanos y tener más control de los ciudadanos. Uno sabe que también hay muchas áreas del mundo afectadas por el terrorismo y los judíos, por ejemplo, usan eso contra esos terroristas de Hamas y de Hezbollah y todos esos grupos de ISIS. Entonces los dictadores, es muy complaciente para los dictadores, le encanta esos sistemas de controles de la población, excelente estarían. Para los cubanos estarían felices. Yo vi una denuncia que hizo el padre Pía en Cuba y dijo, pronto va a haber manifestación en Cuba, porque es que ya esto no lo resiste nadie. La gente está pasando hambre y hay problemas hasta de combustible y apagones. La gente se va a desesperar y va a salir a la calle. Eso fue un cura que lo dijo. Pero el régimen cubano, usted puede estar seguro que tiene un sistema de eso instalado, aunque pasen hambre, para rastrear a todos los posibles cabezas de grupo que puedan estimular a que la población se desespere, salga a la calle a protestar. Entonces esos regímenes dictatoriales usan ese sistema. Perdón, aquí en las democracias pues también se usan, lamentablemente. Pero ese caso ha sido estremecedor, como también lo que ha señalado Rosalba Ramos, la fiscal del distrito, dama respetable y muy distinguida, que yo respeto, quiero mucho, la aprecio a ella y a Joan, su esposo, porque es gente seria de este país. Y ahora aparece el tigrismo de verdaderos chantajistas hablando de cosas que no encajan, porque Rosalba no es gente para eso. Vamos a la pausa y después de esta pausa vamos a hablar de ese caso de Rosalba Ramos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente de Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, tengo que agradecerle a mi querido amigo, esa familia que yo distingo y quiero mucho, esa familia de Salcedo, neta salcedense, que es la familia Miñoso Rojas. Ahí están, señores, en esa familia está Luis Miñoso padre y Carmencita, su esposa, que son gente que Manuel Fermín y Nora Cabral quieren muchísimo, porque son mis amigos y que lo estimo de verdad. Y la familia
Miñoso Rojas es amiga de Manuel Fermín, como todos los Rojas y los Miñosos son todos amigos de Manuel Fermín, y yo soy amigo de ellos también. Entonces Luis me llamó para recordarme que el nombre de Negro Trujillo era, ya murió, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, generalísimo también, fue un militar, y desde jovencísimo, entró a la milicia. Trujillo ya en el 30, como era el jefe, entró a Negro. Yo creo que ya Negro estaba antes en la milicia, porque su hermano Trujillo no era grande en el 30. Ya en el 28 o en el 29, siendo jefe del ejército, era un hombre importante del país. Trujillo era después de Horacio Vázquez. El hombre más importante aquí era el jefe del ejército porque era único. El único general, el único jefe del ejército. Imagínense ustedes, de un ejército organizado por ese mismo señor prácticamente. Es decir, que el poder del jefe no era solamente en el 30, sino antes del 30. Pero gracias, Luis, por recordarme el nombre de ese caballero, Héctor Bienvenido, que fue presidente gomígrafo de Trujillo. Bien, yo recuerdo, estando yo en Alabama, en Mobile, en Alabama, comprando arroz para el gobierno dominicano, para Inespre, recuerdo. Y, perdón, el jefe de la compañía de estibadores de Mobile, del muelle en Mobile, en Alabama, un señor apellido Lee, era cónsul honorífico de la República Dominicana, ese señor norteamericano. Y yo, en su oficina, llegué a ver allá, él tenía ahí año 1976, y llegué a ver en un marco muy bien organizado ese decreto nombrándolo a él como cónsul honorífico de la República Dominicana y firmado por Héctor Bienvenido Trujillo Molina, el presidente de la República Dominicana, recuerdo ahora, el señor Lee, no recuerdo su nombre, pero era apellido Lee. Y eso fue en Alabama, en Mobile, Alabama, Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, ese caso de Rosalba Ramos, yo no sé, este país, aquí este país anda muy mal. Ahora es que caemos, ¿por qué Quirino fue llamado a la Fiscalía? Porque este era el caso, a la Procuraduría General de la República, mejor dicho, porque ella puso ese conocimiento, Rosalba, que es la fiscal del distrito, que podía investigarle ella misma. Yo creo que ella tiene facultades para jalar a Quirino aquí. Mire, caballero, usted está mencionado en esto, en un Twitter o un WhatsApp que me ha llegado a mí y dice un señor aquí, que yo no sé quién es, y tal vez usted, no sé si usted sabe quién es o está usando su nombre, pero ella pudo haber investigado a Quirino también, pero parece que fue Jenny Berenice y Miriam Bocamacho entrevistarían a este señor, a Quirino, Paulino, porque su nombre era lo que nosotros decíamos. En algún papelito apareció el nombre de Quirino por algún lado, o una llamada o algo con todo este ambiente que hay en el país. Y por eso tienen que haberlo llamado. Fíjense todas las especulaciones que trajo eso. Porque incluso con aquellas informaciones que había servido la superintendencia de banco, con o mejor dicho, Hacienda, con la unidad de análisis financiero sobre lavado de activos y esas cosas, también eso podía pensarse. Que ese señor estuviera moviendo mucho dinero, qué sé yo. Todo eran especulaciones porque no se dijo nada. Ahora es que sabemos las razones por las que casi seguro fue llamado por la Procuraduría General de la República y él fue con su abogado. Uno no sabe el resultado de eso, pero esa acusación o ese chantaje usado contra Rosalba es algo inconcebible, señor. Porque ¿cómo es posible que alguien escriba a una dama que en el año 2004 o 2005 Rosalba entra a la Procuraduría, o mejor dicho, al Ministerio Público, como una simple estudiante que se va a estudiar, como dicen ahí, en la escuela de esa del Ministerio Público, me imagino, la nombran fiscalizadora por ahí, en el 2005, óigase bien, fiscalizadora.
Usted se pone a pensar, échele agua para atrás. Y Rosalba tenía ahí unos 20 y pico de años, una mujer jovencísima, una muchachita con 20 y pico de años. Entonces, iniciándose, y ella iniciándose ya, el señor Quirino, que era un veterano exportador de droga, es detenido con 1.400 kilogramos de droga para transportarla hacia los Estados Unidos, que le cae entonces el peso de la extradición y se tiene que ir a Estados Unidos a cumplir condena allí. ¿Dónde estaba Rosalba? Como una simple empleada del Ministerio Público. Luego pasa de fiscalizadora, pasa a procuradora fiscal y entra al área de ¿cómo se llama? Una fiscalía para cuidar o vigilar las cuestiones de los niños y niñas y adolescentes. Y trabaja, ¿qué otra área fue que vi ahí que trabaja ella? Que yo anoté por aquí, vamos a ver dónde fue que yo anoté lo de Rosalba, que son cosas que uno... Robo de vehículos, oigan bien, robo de vehículos, coordinadora de violencia de género en Villajuana y en el régimen de niños, niñas y adolescentes. Es decir, que llegó con 22 años prácticamente, fiscalizadora del procurador fiscal en el 2006 y ascendida, eso fue en homicidios, en robo de vehículos, trabajó en esa área en 2005, es decir, en el año que este señor lo extradita. Rosalba Ramos es una niña con 20 y pico, una adolescente prácticamente con 23 años o 22 años, que trabaja en homicidio en el área de robo de vehículos, una niña. Y luego pasa a Villajuana ahí, y de Villajuana está en el área de niños, de adolescentes y violencia de género y cosas de eso. Es decir, ¿cuál es la importancia que tiene ella judicial, como funcionaria judicial, para incidir en la no extradición o extradición del señor Quirino Castillo? Explíqueme usted. Entonces, ¿de dónde puede salir que este señor, que un señor que escribe un WhatsApp amenazándolo y diciendo que hay que devolverle 13 millones de pesos que este señor Quirino le entregó a ella de soborno? Oigan por dónde que andamos, señores. Pero aquí se necesitan dar ejemplos. Ejemplos de verdad con todos estos capos y todo este desorden que hay en este país. Pero es la impunidad y la permisividad y todo, y las alianzas y las todas esas coaliciones de delincuentes y de políticos, porque es que son los políticos los que amparan y animan esas cosas. Lo que le dan calor y nido a a todos estos delincuentes es los políticos. O no lo hemos visto aquí a la franca, de dónde que están anidados todos estos delincuentes y traficantes de droga. ¿Dónde que se anidan? En los políticos, en los partidos políticos. Ahí están todos. Yo no he visto un capo de esto que no tenga una alianza con una organización política del país. Están todos coligados y aportan dinero, pero ya no es que aportan dinero como antes, que lo aportaban y vivían en la oscuridad, como dice, eran furtivos. Usted no podía ver a esa gente al lado de un político. Ahora no, ahora se hacen elegir. Y tienen helicóptero y tienen, ¿cómo se llama esto? Barcos y lanchas, y pasean a los políticos. Los pasean en sus naves y en sus carros de alta gama. Dios mío. Marino Vinicio Castillo. Cuánta sabiduría, cuántas advertencias hizo Marino Vinicio Castillo a este país sobre el poder, cómo se iba afianzando el poder de esas mafias y de todos esos capos y esas cosas se iban a ir afianzando en este país. De tal forma que iban a incidir en la vida política del país y en la vida militar. Ay, Dios. Y no, por no hablar de la parte comercial y empresarial. Oh, Dios mío, fíjense cómo tenemos hasta de Haití. La oligarquía haitiana ligada con la oligarquía dominicana. ¿Y de qué da eso?
Eso nada más da delincuencia, pero venga, acá para este país. ¿Y dónde están los hombres serios de este país? Y las mujeres serias también. Válgame Dios, cuántas cosas vamos a tener que seguir viendo en este país. Oh, Dios mío. Bueno, si se nos deteriora la vida política, así como ha ido deteriorándose el medio ambiente, ¿y a dónde que va a terminar el país? Dios mío. Si vemos que nos diezman los bosques, nos dañan los suelos, el subsuelo, las montañas, la capa freática, en sitios tan intensivamente trabajados se nos daña la capa freática de los suelos, nos dañan la montaña, escarbando, buscando las vetas de oro. Le importa un bledo, y así hay políticos y técnicos que se benefician de todas esas extracciones ilegales o legalizadas o legitimadas por contratos y una serie de artimañas, usando la astucia y la mala fe contra el país. Eso es una vergüenza. ¿Y quién es que va a defender este país? Oh, Dios mío. Qué barbaridad. Bueno, vamos a seguir con más temas que yo tengo por aquí, pero yo no sé si se me han extraviado las notas que tengo, de donde por lo menos tomar referencia de lo que puedo por lo menos decir. Aquí vemos que el gobierno sometió el proyecto de Ministerio de Justicia. Señores, sometan el proyecto de reforma fiscal. ¿Cómo es posible que el gobierno esté sometiendo más gastos? 42,000 pensiones. Vi que dijo alguien, pensiones privilegiadas, miles de ellas, otorgadas graciosamente por el presidente de la República. Entonces creamos más oficinas para más botellas, como se dice, o más una empleomanía supernumeraria, ausentista muchas veces, asisten, algunos son los que trabajan, la gran mayoría no van, pero se sirven con la cuchara grande los políticos para meter más gente allí. Entonces, yo no sé qué es lo que pasa. Este gigantismo del Estado, es que ese ADN del PRD-PRM que tienen que revisarse, porque es que el PRM yo no sé por qué tiene que arrastrar esos errores. Aquí crecieron como verdolaga, crecieron los ayuntamientos. Ustedes recuerdan, el PRD fue que generó eso. Comenzaron a subdividir y hacer municipios y distritos municipales y hacer provincias. Óigame, y tenemos un Estado elefantiásico que gasta dinero y viajan y hacen de todo. El presidente por Londres, el ministro de Industria y Comercio en Dubái, el director del Banco Agrícola por Roma. Y eso, señor, y yo pensando, por eso era que a Balaguer le rendían los pesitos. ¿Por qué Balaguer hacía tantas cosas? Y le rendían los pesos, pero esos viajes no lo hacía Balaguer. Pero estos gobiernos de ahora gastan dinero, que eso es una cosa. Entonces ahora viene un Ministerio de Justicia para gastar más dinero. Pero la reforma fiscal, que es para recaudar dinero y ser más disciplinado, eso no aparece. Porque los gobiernos le tienen miedo a esas exigencias, que saben lo que trae, la consecuencia que trae. Entonces así no se puede, señores. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El PRD-PRM o PRM que viene energizado o parido por el PRD va a enfrentar por segunda vez un proyecto de reelección, de repostulación, porque Bosch fue presidente, no fue reelecto. Incluso su constitución prohibía la reelección. Don Antonio Guzmán fue presidente, pero la reelección era permitida, estaba abierta, pero por asunto de principio, y ese liderazgo fuerte de José Francisco Peña Gómez era una especie de mural. Salvador de Blanco igual, podían haber optado, constitucionalmente podían optar, pero su partido tenía de principio la no reelección. Hipólito Mejía borró todo eso. Con la muerte del doctor Peña Gómez se sintió solo, un liderazgo debilitado por parte del doctor o del licenciado Atuey de Camps, que lo enfrentó responsablemente, enfrentó la reelección, cosa que no han podido hacer los hijos. Los hijos de Atuey son reeleccionistas. La memoria de su padre parece que no va a funcionar. Pero Atuey de Camps fue coherente con eso y entonces se opuso a la reelección de Hipólito Mejía y fue expulsado del Partido Revolucionario. Pero don Luis Abinader no tiene ese problema, está abierta la reelección, no tiene ese liderazgo de Peña Gómez de principio. Y ahí no hay ya los principios porque, aunque fue escrito en los estatutos, también le desmontaron eso para que pudiera optar. Es decir, ahí no hay liderazgo, el único líder es Luis, y por eso casi obliga a que Luis Abinader, el presidente, sea el candidato a la reelección, porque no hay otro. Aunque hay, no hay. Esa es la realidad, que pueda garantizarle el triunfo al PRM. Ahora, está tan segura la reelección, porque yo estoy viendo que el gobierno está muy débil con respecto a muchos problemas que se le están acumulando y el gobierno no da respuesta. Ese caso de los combustibles, yo vi una entrevista ahí de este joven, este señor, apellido de Payá, que Payá es una persona que ha echado su vida en el área de los combustibles. Y yo hice un comentario de los combustibles que siempre lo he hecho, pero eso lo hace todo el mundo. Hablar de los combustibles, pero él dio la cifra porque él conoce los datos de cuánto son las ganancias que tiene el gobierno y las ganancias que tienen los distribuidores y todo el caos que hay con esos precios que no deben ser porque hay que bajar el combustible. Y el gobierno se ha negado a bajar los combustibles. Con un petróleo a menos de $70, que está a $68. Y aún así el gobierno no quiere bajar los combustibles y tiene unos precios de combustible que de momento le va a explotar, como hemos dicho, una granada le va a explotar al gobierno con el asunto de los combustibles.
Entonces, si se sumase ese asunto, viene y se pone en un pliego petitorio con este país que está en un ambiente con apagones. Hay problemas en los hospitales, prácticamente colapsados, porque si lo saben, el ausentismo, los médicos no van, no hay materiales, o a veces los hospitales, miren cómo está el Padre Villini, hace 9 meses que lo entregaron y no se puede usar. Entonces, por ejemplo, ayer el Listín Diario publicó el asunto de los parqueos, porque eso es lo que hemos dicho, que el gobierno, las obras del gobierno no se ven. Inauguraron de 20 que prometieron parqueos públicos. Inauguraron uno que ya tenía un 45% hecho, que yo me acuerdo que lo dijimos aquí, ese de la Tarazana, ya lo habían trabajado en el gobierno de Danilo Medina. Pero es el único que se ha hecho. Y se hizo por eso, porque ya estaba avanzado. Pero se ha quedado el gobierno corto con eso y ahí están las críticas en la zona colonial, que no hay parqueo, entonces hay uno que está cerrado, uno que existía ahí, que era del ayuntamiento. Eso es la parte de los parqueos, pero los puentes, las carreteras, todo es un problema, por donde quiera son las mismas quejas, los caminos, las construcciones muy lentas, educación, 400 habitaciones tiene que buscar en alquiler para utilizarla como aulas móviles, pero tienen más de 200 escuelas en construcción y no la terminan. Y usted va a provincias como Santiago, más de 35 escuelas que están en nivel, entonces la gente se está desesperando, viene un año escolar, la gente con los mismos problemas, y el gobierno que tiene un presupuesto enorme para el asunto este de educación y no pueden terminar las escuelas. Entonces hay una deficiencia que se están sumando. Yo decía, todas esas cosas se están acumulando. El agua. Ustedes saben lo que es ir el presidente a inaugurar el acueducto de Jaina. Y ahora no hay agua en Jaina. Y el pueblo desesperado. Entonces yo veo que se están sumando tantas cosas al mismo tiempo. Y el gobierno andando, como se dice, a tientas, o a tontas y a locas. Ese caso del agro es ya emblemático. Yo vi ahí que aprueban un fondo de 1.500 millones de pesos para los cacaoteros que fueron afectados por Fiona. Y el gobierno no anunció que tenía 5.000 millones de pesos y que iban a aportar 1.000 pesos por tarea para los daños del cacao. No hicieron nada, eran mentiras. Ahora dicen que hay 1.500 millones de pesos a tasa cero para los cacaoteros que fueron afectados por Fiona. Pero nosotros dijimos aquí, y doña Milagros ni caso hacen a estas denuncias, parece que no le llegan. La dirección de ética que se dieron una vuelta por agricultura pagando cheques de 460.000 pesos a productores supuestos, sin tierra, sin daños por el ciclón Fiona. Y entonces, y dijimos nosotros aquí, hay muchos cacaoteros o cacaocultores que están cerrando sus fincas, están fracasando porque no tienen cómo recuperar ni siquiera desescombrar las parcelas que fueron afectadas por el ciclón. Ahora parece que hay 1.500 millones de pesos para los productores de cacao. Confirman que no habían hecho nada. Esa es la realidad. Confirman que no habían hecho nada por los cacaocultores. Ahora aparece. Pero ¿cuánto tiempo hace? Ahora vuelve la temporada ciclónica. Vuelve de nuevo. Y ahora aparecen con un programa por ahí. Entonces, así se van sumando hospitales, acueductos, carreteras, puentes, caminos vecinales, áreas de hospitalización, las áreas de hospitales. Por doquiera hay quejas. Yo veo esos noticiarios que yo no sé por qué el presidente o el gobierno no ven eso, parece que no ven, que se sienten a ver ese programa de noticias de Antena 7, para decirlo con más propiedad. Ese noticiero recoge muchos problemas comunitarios y señalan todos los problemas de las comunidades. Entonces usted le suma los apagones. Y a todo esto, los precios de la comida, los precios de las medicinas y los precios de los combustibles. Eso es prohibitivo. Entonces, por eso yo mencionaba el caso de los peajes. Esos peajes del Atlántico. Señores, usted paga 60 pesos en el peaje de la Duarte
para el Cibao y usted da la vuelta, va a Montecristi o usted va a Villa Nacaona o a Restauración, se devuelve de allá y sigue por Puerto Plata, da la vuelta por Nagua y baja por San Francisco de Macorís y llega a Santo Domingo con los mismos 60 pesos que usted ha pagado del peaje. Usted se desplaza desde Santo Domingo hacia el sur más profundo, Jimaní, Pedernales, San Juan de la Maguana, Elías Piña, y paga 60 pesos en el peaje de Jaina. Regresa y gastó 60 pesos. Usted se mueve por el Coral, se va a La Romana o a Punta Cana y usted puede pagar alrededor de 400 pesos ida y vuelta por ese, creo que más o menos, más los 60 pesos que paga aquí en el de la Caleta. 460 pesos usted puede pagar de peaje. Muy bien. Usted va ahora a Las Terrenas o a Samaná, principalmente a Las Terrenas. El gobierno se va a la gloria de que quitó un peso muy fuerte al Estado dominicano, que era un pago de 400 millones de dólares que había que pagarle a la compañía colombiana que tenía la administración por fideicomiso, que si no fideicomiso, sino por alianza público-privada. Ellos hicieron esa carretera, el Boulevard del Atlántico, hicieron la carretera Samaná. Ellos cobraban, creo que la rebaja ha sido tan mínima que prácticamente se paga lo mismo. El gobierno, señor, si usted va a quitar la compañía privada que hizo un contrato a 30 años, para manejar esas carreteras que la construyeron con su propio dinero, sus propios recursos. Ellos cobran ese dinero, 400 más 400 son 800 pesos para vehículos ligeros, carros, vamos a decir en este caso, y jipeta creo. Usted paga 400 pesos del Catey a Terrenas, y de allá de la Terrena al Catey, 400 más. Usted paga 800 pesos. Entonces usted tiene que pagar 200 más 200 más 60, más, o sea, estamos hablando de 520 pesos. Ida y vuelta. Son 1.040 pesos más 800, 1.800 pesos. Usted paga de peaje. Lo mismo prácticamente 100 pesos menos que lo que usted pagaba cuando la compañía colombiana tenía 30 años de contrato para cobrar su dinero. Entonces ya tenían 15, faltaban 15 años, pero el gobierno dijo que le iba a ahorrar 400 millones de dólares, muy bien, por el peaje sombra. Pero resulta que el Estado Dominicano no tiene un horizonte de 30 años. ¿Y por qué el gobierno tiene que cobrarnos casi 1.800 pesos? Lo mismo que cobraban la gente que tenía un contrato a 30 años, que ya han cumplido 15. El Estado Dominicano es infinito. ¿Por qué el gobierno tiene que cobrarnos 1.800 pesos a los dominicanos para desplazarse a un lugar como Las Terrenas, que no es tan lejísimo? Y además es un sitio de diversión para que la gente vaya, porque ¿cuál es el problema de este país? Entonces te venden un combustible carísimo y te ponen unos peajes prohibitivos que la gente entonces no puede hacer turismo interno porque el gobierno ha seguido con el mismo expolio que tenía supuestamente la empresa privada. Pero repito, la empresa privada era 30 años y ya tenía 15. El Estado Dominicano no tiene horizonte, no tiene límite. ¿Por qué el gobierno tiene que cobrar entonces en 15 años tiene que cobrar el valor total de esa carretera? ¿Por qué el gobierno no dice, miren, vamos a cobrar 400 pesos como las demás carreteras? Y entonces esto se pagará en el Estado en 100 años. ¿Qué importa? Porque el Estado Dominicano no tiene un límite o el límite es el que diga Luis Abinader como presidente. El Estado Dominicano será disuelto cuando el presidente Abinader diga que ya el pueblo pagó. Pero ¿y cómo es que estamos trabajando aquí? Entonces, ese expolio que tiene el Estado, no hay forma de que usted lo cambie, porque esta autoridad no oye a nadie. Pero las comunidades mañana, no muy lejano, que lo sepan, que se está gestando, porque la gente esos apagones, la comida, la medicina, el transporte, los combustibles, señores, son las obras públicas, la sequía, la aridez de obras públicas.
la gente se va a desesperar y le va a reclamar, aparte de lo que nos estamos hablando de la necedad de la migración haitiana, que tiene copados los hospitales, como han señalado los propios funcionarios del área de salud. Entonces, ¿cómo es posible? La inseguridad ciudadana acabando, la gente no puede salir de noche, dice que no pueden salir, todos los barrios están manos arriba. Y ese es un ambiente para reelección. Es decir, está tan fuerte la reelección para garantizarla que el presidente está tan despejado. Yo pienso que las cosas no están como tan claras y no están como tan llevaderas para el gobierno y los activistas del gobierno para fines de reelección. Esas cosas tienen que meditarse. Yo no creo que haya un ambiente como tan fluido y tan acogedor, como se dice, para un asunto de reelección de una autoridad que ha demostrado, muchos de los funcionarios han demostrado incapacidad en el manejo de las funciones que se le han asignado. Bueno, seguiremos con los temas porque eso no tiene horizonte, más que el horizonte electoral, claro. Pero bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo, como todas las semanas, publica su blog La Pregunta. En esta semana el doctor Castillo presenta la arrogancia tóxica. Son temas muy interesantes, propios de sus reflexiones en esa soledad que le invita a la meditación y esa memoria viva, esa memoria longeva de Marino Vinicio Castillo, sus vivencias y su recto juicio de razón y de palabra. También la respuesta el domingo es la contribución semanal del doctor Marino Vinicio Castillo. Les invito a que lean al doctor. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.